Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy contento de estar grabando este segundo curso de fosa temporal. Esta vez es la modalidad de tipo masterclass, donde va a estar orientada fundamentalmente a lo que es la técnica de relleno con ácido hialurónico de la fosa temporal. Vamos a ver una técnica que es eficiente, que tiene muy buen resultado, pero que a la vez es muy segura y que disminuye el porcentaje de complicaciones. Ahí les dejo mis redes para que puedan chequear. Dr. Glaria Injector es el Instagram donde hago todos los tratamientos de medicina estética y de rellenos. Y Dr. Glaria es abocada fundamentalmente a la parte de cirugía estética. Bien, para empezar, a manera de introducción, es muy importante entender que la fosa temporal tiene un rol fundamental en la armonización del rostro, en el rejuvenecimiento y también en el embellecimiento del mismo. No solo porque tiene un impacto muy alto en el tercio superior, sino por cómo repercute en todo el resto del rostro. Es muy importante, mucho más importante de lo que parece. La armonía facial, o sea, mantener todas las proporciones del rostro, que vayan en armonía, tercio superior, medio inferior, cara central y cara lateral, es componente crucial para la belleza, ¿sí? Y la fosa temporal tiene un rol importante. Los rostros ovalados se consideran atractivos, saludables y jóvenes. Para tener un rostro ovalado, ¿sí? La fosa temporal, en lo que es el tercio superior, tiene un rol fundamental. El contorno temporal, ya yendo de lleno a lo que es la fosa temporal, tiene que ser suave y ligeramente convexo, ¿sí? La convexidad tiene forma de C, eso ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, y esta forma de C, que a mí me gusta explicárselo de esta manera a los pacientes, tiene que guardar una relación con la fosa temporal de manera convexa, el rebordo orbitario y la arcada cigomática y pómula lateral. Todo esto forma una C y esta C se considera atractiva. Obviamente que tiene que ser sutil, como dice ahí, las transiciones tienen que ser delicadas entre la frente, la sien y los pómulos y no bruscas, ni tampoco quedar sobre expandida ni la fosa temporal ni el pómulo. ¿Sí? Tiene que ser la dosis, la cantidad de producto adecuada. Y una función adicional que tiene el tratar esta zona es que va a dar soporte a la cola de la ceja. Muchas veces cuando se empieza a excavar la fosa temporal, la cola de la ceja es como que se cae y se va para atrás. Al reposicionar, al tratar la fosa temporal, reposicionamos la cola de la ceja. ¿Qué es lo que sucede con el envejecimiento? Producto del envejecimiento o el paso de los años, la región temporal se va volviendo cóncava, hay un retroceso de la línea de implantación pilosa, también hay adelgazamiento de la piel, también hay resorción ósea, aparecen arrugas, se visualizan los vasos de la piel. Esto trae como consecuencia que todos los márgenes óseos, tanto de la cresta temporal, el rebordo orbitario, la arcada cigomática y pómulo, se vayan haciendo más prominentes, más notorios y vayan perdiendo esa suavidad que les comentaba en la diapositiva anterior. Hay un estrechamiento superior de la cara, hay hundimiento en muchos casos, en casos ya un poco más severos, la depresión de la fosa temporal se convierte en un hundimiento marcado y esto da aspecto de envejecimiento o de enfermedad. ¿Sí? Es muy importante pesquisar este signo, el paciente se puede sentir envejecido, puede referir el aspecto de que le preguntan si le pasa algo desde el punto de vista de la salud, tipo enfermedad, o también de cansancio. Todo esto puede tener relación con la fosa temporal. Y la cola de la ceja, como también les mencionaba, pierde soporte y hace que se caiga hacia abajo y hacia atrás, también contribuyendo al aspecto de cansancio o flacidez. Acá podemos ver un rostro a la izquierda, el rostro de Angelina Jolie, un rostro conocido por la mayoría de las personas. Fíjense lo que quiero remarcarles, cómo tiene la fosa temporal bastante suavizada, prácticamente que tiene una continuidad con la frente y con el pómulo de una manera muy sutil. Se ve la C que les comentaba preservada. Fíjense cómo la cola de la ceja
tiene una buena disposición. Y a la derecha podemos ver otro rostro joven de similares características, es Sophie Turner, también otra actriz muy, muy conocida, para que tengamos en cuenta dos rostros bellos, jóvenes, cómo se ve la fosa temporal. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando la misma persona, en este caso Angelina Jolie, pasan los años. Fíjense cómo la fosa temporal en la imagen de la actualidad se va haciendo cada vez más cóncava. Fíjese cómo se pierde esa transición suave que les decía con la frente. Acá está la cresta temporal. Fíjense cómo se empieza a hacer notorio tanto la cresta temporal como el reborde orbitario, como la arcada cigomática y el pómulo, y se ve la depresión de la fosa temporal y se ve también como esa pérdida de la luminicidad, perdón, de la luminosidad. Y fíjense cómo se ve la pérdida de la luz, que sí se puede ver en el rostro joven de la izquierda. Entonces, ¿por qué tratar la fosa temporal? Me parece muy importante esta diapositiva. Fundamentalmente porque dependiendo de la cantidad de producto que coloquemos, vamos a tener un resultado natural, si colocamos la cantidad de producto adecuada, pero no por ser un resultado sutil y natural, poco poderoso, ¿sí? Tiene un impacto de rejuvenecimiento muy poderoso, muy, muy importante. Devuelve la convexidad y suaviza las transiciones óseas, reposiciona la cola de la ceja, mejorando el aspecto de flacidez y cansancio, devuelve, devuelve luminosidad. Ahora bien, si bien tiene todas estas ventajas, estos beneficios, tenemos que comprender que hay un alto nivel de variación anatómica en este área. Es difícil precisar la ubicación exacta de los vasos, de las arterias, y esto obliga a que tengamos que tener una técnica de inyección segura. Entonces es fundamental el conocimiento de la anatomía. Entonces vamos a ver un repaso básico de la anatomía de la fosa temporal, importante ya que no se puede conocer con exactitud el recorrido de los vasos y tenemos que ser muy muy precisos con la técnica de inyección. Las arterias más importantes de la fosa temporal son la arteria temporal superficial, la arteria temporal media y la arteria temporal profunda. Todas estas arterias derivan de la carótida externa. La carótida externa comienza en la bifurcación de la carótida primitiva, se extiende hasta el cóndilo mandibular, donde se bifurca en sus dos ramas terminales. Estas dos ramas terminales son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La carótida primitiva, en su recorrido, tiene ramas colaterales que no son importantes en lo que es la anatomía de la fosa temporal, basta con conocerlas. Algunas de ellas son la faringe ascendente, la lingual, la facial, la occipital y la auricular posterior. En todo este recorrido que les mencionaba, hasta el cóndilo mandibular va a dar estas ramas, y a partir del cóndilo mandibular, acá es donde empieza lo importante con respecto a la fosa temporal, es que va a dar sus dos ramas terminales, que son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria temporal superficial da la arteria temporal media y a su vez la arteria temporal superficial tiene sus ramas anteriores y posteriores. Acá lo podemos ver en la diapositiva izquierda, donde viene la arteria temporal superficial y da la rama arteria temporal superficial anterior y la posterior. En su recorrido, la arteria temporal superficial da la arteria temporal media. En resumen, hice un poco de matete, la anatomía a veces es así. La arteria temporal superficial, ¿sí?, rama terminal de la carótida externa, da la arteria temporal media y los dos ramos de la arteria temporal superficial, anterior y posterior. Ahora, la arteria temporal profunda, que son estos dos ramitos que se ven acá, vienen por otra vía, vienen por la vía de la arteria maxilar, también rama de la carótida externa. Ahora, otro punto importante es entender que las ramas de la arteria temporal profunda se anastomosan con las ramas de la arteria temporal media. Ahora, a los fines prácticos, a la hora de la inyección, la arteria temporal profunda, la arteria temporal media y la anastomosis de sus ramos van a estar en una zona donde no deberíamos inyectar. En cambio, la arteria temporal superficial, rama anterior y rama posterior, sobre todo la rama anterior, está en el recorrido de nuestro sitio de trabajo.
Por lo cual, de todas estas arterias con las que tenemos que tener principal precaución es la arteria temporal superficial, su ramo anterior. Vamos a trasladar un poquito esto que estuvimos viendo a la superficie y como primer paso lo que tenemos que hacer es delimitar la fosa temporal. Para esto podemos utilizar un lápiz marcador. Yo acá ya lo dibujé en la diapositiva y lo que tenemos que marcar es cresta temporal. Eso se palpa cuando uno hace la maniobra de palpación de la fosa temporal hacia la frente, se va a notar el resalto óseo y ahí traza una línea desde la cola de la ceja hasta la implantación pilosa siguiendo ese resalto y ahí tiene delimitada la cresta temporal. El otro reparo es la arcada cigomática, también es un reparo que se puede palpar, uno va palpando la arcada cigomática y hacia arriba cae como en una depresión, ahí se delimita la arcada cigomática y las otras dos líneas perpendiculares verticales son muy fáciles porque la interna sigue el reborde orbitario, se toca muy fácilmente el reborde orbitario y la posterior la línea de implantación pilosa. Ahí nos queda delimitada la fosa temporal. Algo que se los voy a comentar más adelante, pero ya lo voy adelantando, es que podemos palpar el pulso de la arteria temporal superficial. Es una de las arterias que se puede palpar, así que como dato extra vamos a palparla para identificarla y a la hora de inyectar, además de tener en cuenta todos los reparos y el punto de Swift que ahora lo vamos a ver, es importante complementarlo con la palpación. Y las venitas muchas veces se ven, entonces si nosotros estamos palpando la cresta temporal, estamos palpando el pulso de la arteria temporal superficial. Antes de inyectar también observemos, porque podemos ver alguna venita y también entonces la podemos esquivar, ¿no? Entonces de esta manera estamos complementando el conocimiento de la anatomía topográfica con la inspección semiológica, la palpación semiológica, todo como pasos previos a la inyección. ¿Cuáles son las técnicas disponibles que tenemos para tratar la fosa temporal? Si bien hay muchas técnicas, yo me voy a focalizar en las dos que más utilizo y le voy a explicar por qué son las dos que yo elijo para mi práctica diaria. Por ejemplo, tenemos una técnica perióstica con cánula con entrada en la cresta temporal. Bueno, hice un lío bárbaro, pero básicamente es entrar en la cresta temporal, dirigirme en profundidad hacia el periósteo con cánula y hacer una técnica de inyección perióstica con cánula, con el ingreso superior. Tenemos una técnica interfacial, que también es con cánula, se puede acceder por la arcada cigomática o por la cresta temporal. Entonces podemos entrar de la misma manera que les mencionaba recién, pero en este caso no vamos a ir en profundidad al periósteo, sino que nos vamos a ubicar entre las dos fascias, la fascia temporal superficial y profunda. Interfacial. En este plano es un plano más superficial y vamos a trabajar con cánula y se puede acceder desde la cresta temporal o se puede acceder desde la arcada cigomática. Después tenemos otra técnica perióstica pero con aguja, ingresando también desde la cresta temporal, que es una técnica perióstica en bolo con aguja desde la cresta temporal o abordaje superior. Y después tenemos la técnica descrita por Mauricio de Mayo, que son los MD codes. ¿Por qué yo les marqué acá con esta barrita rosa estas dos últimas? Porque son las técnicas que yo utilizo. Yo lo que he hecho es, he combinado la técnica perióstica con aguja de cresta temporal, técnica clásica de Swift, con la técnica del doctor Mauricio de Mayo, que es T1 y T2, son dos puntos de ingreso con aguja en fosa temporal. ¿Por qué los combiné? Ahora lo vamos a ver más adelante. Es una modificación muy simple, pero que creo que me aporta algunos beneficios y por eso he combinado estas dos técnicas y es la que yo utilizo personalmente. Bueno, entonces vamos a ver los fundamentos de mi técnica, que es lo que le comentaba previamente, ¿no? Primero, el punto de Swift. El punto de Swift es un punto anatómico. ¿Cómo podemos localizarlo? Tenemos que delimitar la cresta temporal y el reborde orbitario, la arcada cigomática, la línea de implantación. De esta manera tenemos delimitada toda la fosa temporal. Y luego vamos a ir a palpar la cresta temporal, nos vamos a ir hasta la cola de la ceja, hasta el reborde orbitario, y desde ahí lo que vamos a hacer es vamos a descender 5 milímetros y nos vamos a ir 5 milímetros hacia atrás. Se puede decir que es un punto que se encuentra 5 milímetros por debajo y 5 milímetros por detrás de la unión de la cresta temporal con el reborde orbitario. Estos 5 milímetros pueden ser a 1 centímetro, o sea,
mejor dicho, es entre 5 y 10 milímetros por debajo y por detrás. ¿A qué se debe esta variación? Se debe fundamentalmente a que la anatomía de los pacientes es variable. Hay pacientes que tienen la cara más pequeña, entonces quizás con 5 milímetros y 5 milímetros está bien. Y hay pacientes que tienen la cara más grande, el rostro más grande, toda la fosa temporal más grande, y quizás tengamos que ir un poquito más de 5 milímetros por debajo y un poquito más de 5 milímetros por detrás, entre 5 y 10. ¿Cuál es la importancia del punto Swift? Que es un punto seguro de inyección debido a que no hay vasos de gran calibre. Es importante que hay que hacer la inyección en un plano perióstico. Y el aspecto número 2, o el fundamento número 2 de mi técnica, que lo vamos a ver ahora más adelante cuando veamos el video de la técnica en sí, es movilizar la aguja lo menos posible dentro de la fosa temporal. ¿Y por qué les explico esto? Porque todas las otras técnicas que son con cánula, tanto la perióstica como la interfacial, tanto si se ingresa por arriba o se ingresa por abajo, es una técnica que primero tiene su curva de aprendizaje un poco más elevada debido al manejo de la cánula, a poder entrar en el plano correcto interfacial, ¿sí? O a poder colocarse en un plano perióstico con cánula. Es un poco más complejo desde el punto de vista técnico, y además porque nos obliga después a la movilización dentro de la fosa temporal con la cánula para la colocación de producto. En la perióstica por ahí no tanto, pero en la interfacial, tanto de arriba como de abajo, vamos a tener que estar discurriendo la cánula por el espesor de las hojas de la fascia para ir colocando producto en pequeña cantidad distribuido de manera uniforme. Entonces vamos a tener una movilización importante. Por otro lado, la técnica de Di Maio, los MD Codes, que involucra dos puntos de inyección, el T1 y el T2, requiere dos inyecciones en la aguja en plano perióstico. Si bien son dos, es una técnica que para mí está muy buena, es la que yo empecé a realizar hace algunos años y también hice mucho tiempo, hasta que le hice esta pequeña modificación, pero obliga a hacer dos sitios de entradas en la fosa temporal por lado, ¿sí? Entonces tenemos dos pinchacitos, uno en T1 y uno en T2, y dos veces tenemos que entrar con la aguja atravesando toda la fosa temporal hasta llegar al periósteo, lo cual hace que sea un poquitito más traumática que la modificación que yo le agregué a mi técnica. Es una cosa muy sencilla, ahora lo van a ver, tampoco no es nada muy importante, pero me parece que es una pequeña cosita que en mi experiencia me ha sumado. Entonces, el fundamento número 2 de mi técnica es movilizar dentro de la fosa temporal lo menos posible, y le agregaría también la premisa de inyectar o pinchar también la menor cantidad de veces posible. Primero vamos a clasificar, antes de empezar con la técnica, la fosa temporal, el grado de depresión en leve, moderado o severo, y en base a esto la cantidad de producto que vamos a tener que aplicar. Por ejemplo, depresión es leve, 0,5 cc de producto por lado. Esto es una jeringa en total, un cc. Es muy poquita cantidad. Yo prácticamente que trato al menos poner 1,5. Esto lo he cambiado un poquito en los últimos meses. Pero bueno, 0,5 por lado me parece que está bien. Vamos a tener un efecto muy suave, muy sutil, muy leve. Esto también es importante aclararse a los pacientes, sobre todo pacientes que tengan ya grado moderado o severo y por una cuestión de presupuesto puedan colocar solo una jeringa, de que el resultado va a ser leve. ¿Sí? Pero pacientes jóvenes que tienen una muy leve depresión, que estamos haciendo el tratamiento con el objetivo de rejuvenecer muy poquito, sino más bien como armonización o reposicionar un poquito la cola de ceja, con 0,5 cc estamos muy bien por lado. Pacientes ya que tienen una depresión moderada, que son pacientes por ahí un poco más añosos, pacientes más 35, 40 años, ya podrían empezar a entrar en esta categoría. Una depresión un poco más marcada, acá sí vamos a necesitar entre 0,5 y 1 cc por lado, es muy importante incluirlo bien en el presupuesto global del tratamiento. Y pacientes que tienen una depresión severa, ya pacientes que tienen más de 45, 50 años en adelante. Yo digo rangos de edades para tener una estimación, una idea en la cabeza. Obviamente que todos los pacientes son distintos. Hay pacientes de 40 años que pueden estar muy envejecidos y pacientes de 40 años que están muy jóvenes. Entonces esto es variable, ¿no? Claramente. Pero como regla general, una depresión severa uno ya esperaría en un paciente de más de 45, 50 años
que nunca se trató con rellenos, podemos encontrar este tipo de depresiones y vamos a necesitar de 1 a 2 cc por lado. Esto es importante también incluirlo en el programa global de tratamiento. Se puede hacer en etapas, 4 cc quizás de entrada no va a poder ser aplicado a todos los pacientes, pero se puede empezar con 1 cc por lado, tratar otras regiones como para que el impacto de rejuvenecimiento sea un poco más notorio y en una segunda etapa hacer un refuerzo del tratamiento de la fosa temporal. Bien, vamos entonces a técnica personal. Primero, marcar la fosa temporal. Esto es fundamental. Les recomiendo que consigan uno de esos lapicitos blancos que son para marcar la piel. Puede ser de cualquier otro color, ¿no? Claramente, yo tengo uno blanco. Delimitar, tomarse el trabajito de marcar la cresta temporal, el rebordo oritario, la implantación pilosa, la arcada cigomática. Entonces, de esta manera vamos a hacer el ejercicio de delimitar bien la fosa temporal. Segundo, determinar cuál es la zona de máxima depresión. Esto es algo que está bueno dentro de la fosa temporal poder visualizar dónde está la máxima depresión, ¿sí? Esto, o sea, también es medio relativo desde el punto de vista de la inyección, porque nosotros vamos a inyectar en el sitio que es seguro, ¿no? No es que vamos a desviar nuestro sitio de inyección para llevar producto en la zona de máxima depresión. Debemos identificarla. Y vamos a tratar con la técnica convencional que les voy a comentar y van a ver cómo esa zona de máxima depresión mejora automáticamente. Es increíble. Esto se lo aclaro porque no hay que ir a inyectar directamente por fuera del sitio de seguridad. Chequear el pulso de la arteria temporal superficial. Esto es muy importante para complementar la técnica. Y ingresar la aguja perpendicular a la piel hasta el periósteo. Luego, otros aspectos importantes de la técnica. Siempre elijo un producto que tenga un G' alto, esto es independientemente de la marca con la que trabajen. Juvederm utilizo Voluma, sí, puedo usar Volux también, aunque prefiero un poco más el Voluma. Después también, por ejemplo, la línea Aliaxin, que es el laboratorio de IPSA, uso el EB, que es el Essential Volume, que viene a ser similar al Voluma. Y después pueden usar cualquier otro laboratorio que sea confiable. Después, algo muy importante en mi técnica es siempre que retiro la aguja, me quedo presionando en el sitio de inyección, 1 minuto por lo menos. Esto es un gran tip que no sé a quién se lo vi ya hace muchos años, pero lo empecé a implementar. Creo que viene un poco de cirugía general incluso, ni siquiera dentro de la medicina estética, que cuando uno hacía una incisión o una parte de la cirugía, algún paso, perdón, quedarse presionando un segundito mientras uno se acomoda para hacer el resto o lo que sigue, no dejar la zona librada al azar, ¿sí? Entonces me parece un tip muy importante que lo uso en todos los inyectables. Cuando retiro la aguja me quedo presionando 1 minutito y después sigo, ¿sí? Esto, si por ejemplo pinchamos un vasito o alguna venita y vamos a prevenir ese hematoma, porque ya no le estamos dando lugar al sangrado. Y si tenemos la suerte de que no pinchamos nada, hicimos todo correctamente, al presionar estamos previniendo el edema y la inflamación también. Entonces, si nos quedamos 1 minutito, esa zona no solo que va a tener menor porcentaje de hematoma y de sangrado, sino que también va a tener un menor porcentaje de inflamación y edema. Y cuando termino de trabajar de ese lado y me voy del otro, la paciente se queda así, los 5 o 10 minutos que yo trabaje del otro lado. Esta presión tiene que ser suave también, no tienes una presión muy intensa, primero porque va a generar disconfort y segundo porque va a, digamos, a achatar mucho el producto, o sea, lo va a hacer discurrir en exceso y me voy a quedar sin producto donde me tiene que quedar. Entonces tiene que ser una presión suave, muy, muy chiquitita, para que prevenga este sangradito, la inflamación y a la vez nos mantenga el producto en el sitio que nosotros queremos. Otra cosa es la cantidad de producto. Dijimos que dependiendo la severidad en leve, moderada y severa, vamos a colocar entre 0,2 a 0,5 en el bol inicial, perdón. Ahora vamos a ver en el video de la técnica cómo es que coloco un bolito inicial y un bolo secundario reorientando la aguja y eso en total me tiene que aportar la cantidad de producto que quiero colocar. 0,5 en leve, entre 0,5 y 1 en moderado, entre 1 y 2 en severo. Y por último, un masaje final suavecito también de unos 15-20 segundos para distribuir el producto y que se acomode en la fosa temporal
y también llegue a la zona de máxima depresión, que es lo que les comentaba hace unos minutitos. Vamos a ver algunos casos clínicos. Son 3 pacientes mías que traté. Tengo que hacer la aclaración de que estas pacientes no todas pude colocarles la cantidad de producto que quería. Muchas veces por una cuestión de presupuesto. Uno le dice al paciente, mira, en tu caso necesito colocarte 4 jeringas. Ah, doc, pero yo me puedo colocar 2. Y bueno, coloquemos 2, que es mejor que nada, pero tenemos que saber que vamos a tener un resultado subóptimo. El primer caso es una paciente de 53 años, una paciente que ya le hice varios tratamientos y que a pesar de tener 53 años tenía un caso leve. ¿Sí? Esto es un poco lo que les comentaba antes, de que no es únicamente la edad lo que hay que tener en cuenta, sumado a que la paciente también tiene varios tratamientos realizados y tiene un nivel de rejuvenecimiento logrado muy bueno. No obstante, colocamos una jeringa 0,5 por lado en una primera sesión y luego le coloqué 0,6 cc más 0,3 por lado, por lo cual esta paciente tiene colocado 1.6 cc en total, una jeringuita y media, ¿no? Ahí podemos ver el antes y el después. Otra paciente, también un poco más añosa, que es lo que les comentaba, esta paciente tiene aproximadamente 70 años. Fíjense cómo en el antes se puede ver una clara depresión de la fosa temporal. Esta foto está mal tomada porque en ese momento fue una de las primeras pacientes que empecé a tratar la fosa temporal, no tenía ciertos recaudos de lo que son la toma de las fotografías y demás, pero me pareció que era un lindo caso para poder compartírselos. Pero, ¿por qué les digo esto? Es una autocrítica hacia mí y también para remarcarles la importancia de la toma de las fotografías, los videos y toda la preparación y edición del contenido para después mostrarlos en redes sociales. En otro curso que tengo de labios rusos tengo un módulo completo de todo esto que les estoy comentando, de fotografía, edición de fotos, de videos. ¿Por qué les digo esto? Porque esta paciente tendría que haber tenido colocado una vincha, tirado todo el flequillo para atrás para poder poner bien evidencia la fosa temporal. No obstante esta aclaración, se ve claramente la depresión severa y se ve también que tiene una asimetría. A esta paciente le coloqué 12 cc, ¿sí? También un tratamiento subóptimo, yo le había recomendado colocar 4, pero podemos ver una franca mejoría de lo que es la depresión de la fosa temporal. La tercer paciente, también una paciente añosa de 55-60 años, que también se puede ver una depresión de moderada a severa, también hizo un tratamiento subóptimo con 12 cc, pero también se puede ver la clara mejoría de la región temporal. Bueno, ahora vamos a ir de lleno con la técnica. Bueno, como les comentaba, empiezo palpando la fosa temporal, la cresta temporal y trato de identificar el pulso de la arteria temporal superficial también. Luego identifico el punto de Swift que les comentaba a 5 a 10 milímetros por debajo y por dentro de la unión de la cresta temporal con el reborde orbitario. Suele coincidir al nivel de la cola de la ceja. De esa manera ingreso la aguja perpendicular a la piel hasta el periósteo. Realizo una aspiración de 3 segundos para chequear que no esté en contacto con un vaso y ahí hago la colocación de la dosis de producto que hice el análisis previo al tratamiento. Luego, como se pudo ver recién, retiro un poquitito la aguja y la redirecciono apuntando hacia lo que sería un punto T2 de DiMaio, de MD Codes, para terminar de completar el bolo. Entonces, de esta manera, con un único sitio de ingreso en el punto de Swift, hice la colocación de un bolito inicial, retiro y redirecciono un poquitito la aguja y hago la colocación del bolito complementario, colocando entre las dos inyecciones la dosis total de producto que quería colocar. Ahora lo vamos a ver un poco de nuevo del otro lado. Toco la cresta temporal, identifico el pulso, delimito el punto de Swift y ahí voy a ingresar perpendicular hasta el periósteo, ¿sí? Aspiro 3 segundos y comienzo la colocación de el producto. En este primer bolito es importante colocar de manera lenta el producto y avisar al paciente que puede sentir alguna molestia, dolor o disconfort en la masticación. En este caso lo hice con la técnica de DiMaio clásica para que vean la diferencia. Del otro lado hice con el mismo punto de aplicación los dos bolitos. En este hice T1 y ahora voy a delimitar T2. Esto pueden poner
código, puntos de DiMaio o código MD Codes y buscar fosa temporal y está todo esto que le estoy diciendo. Vuelvo a delimitar bien la zona, toco el pulso de la arteria temporal superficial, un poquitito de antisepsia, ¿sí? Y voy a ir al T2, que es un poquito por fuera del T1, también perpendicular hasta contacto con periósteo, y ahí vamos a hacer la inyección del segundo bolito para complementar la cantidad total de producto. Fíjense lo que les comentaba en los fundamentos de mi técnica, que no hay mucha diferencia. A mí me parece que si podemos ahorrar un pinchacito, un sitio de inyección, y lo podemos hacer, bienvenido sea. Pero es muy, muy similar la técnica. Bueno, como les comentaba previamente, tengo otro curso ya finalizado, que es el curso de labios rusos, que está muy, muy completo. El de fosa temporal, es una masterclass, es una única presentación, porque es un tema que no es tan extenso y es más que nada mostrarle mi técnica. En el de labios rusos es un curso mucho más completo, son 15 módulos, de los cuales los 10 primeros módulos son teóricos y los últimos 5 son 5 casos clínicos donde realizo el tratamiento de los labios en vivo, paso a paso, filmado en HD, todo el procedimiento. Entonces, está muy, muy completo. Dentro de estos 10 módulos está la anatomía, la anestesia, la evaluación de los pacientes, las distintas técnicas, las complicaciones, el protocolo de hialuronidasa. También un módulo que me gustó mucho es la creación de contenido y tips de marketing que a mí me llevaron a poder tener tantos pacientes para realizar este tipo de tratamientos, que no es menor, eso fue un aprendizaje también. Uno puede trabajar bien y tener buenos resultados, pero no alcanza para llenar el consultorio, y eso hablo algunos tips en este curso, que no es una masterclass como lo es esta de fosa temporal, sino que es un curso completo de 15 módulos. ¿Cuáles son los cuidados posteriores del tratamiento de la fosa temporal? Primero, presionar suavemente el sitio de inyección de 3 a 5 minutos. Esto, como se los comentaba hace unos minutitos, cuando termino de trabajar en un lado, la paciente se queda así y yo me voy a trabajar del otro y se queda 5 o 10 minutos presionando y luego del otro, ¿sí? El masajito suave del área, fundamental para la distribución uniforme del producto. Acá un tip importante también es, si por ahí estamos empezando, se nos va un poquito la mano, ponemos un poquito más de cantidad de productos de lo que hubiésemos querido, podemos masajear suavemente el área y tratar de distribuir ese producto. Es importante aclarar que puede haber edema asimétrico y puede durar unos días, aunque con las técnicas profundas este porcentaje es muy bajo, por suerte. Y otra cuestión importante es lo que les comentaba de que puede haber dolor con la masticación. Siempre suelo indicar algún paracetamol, algún analgésico común y un poquito de reposo durante 24 o 48 horas. Reposo de ejercicio físico, no tomar alcohol, no tomar aspirina, no estar expuesto al sol. Unas consideraciones importantes de lo que es la fosa temporal propiamente dicha. Otra cuestión importante de la elección de mi técnica, uno que podría incluirse como un tercer fundamento, es que la técnica perióstica con aguja es mucho menos propensa a la congestión venosa. Las técnicas interfaciales, como van en un plano más superficial, pueden interferir con el retorno venoso y generar congestión venosa importante. Y esto es muy importante porque genera un inesteticismo marcado. Es cuando se ven todas las venas como un racimo de uvas, queda muy, muy inestético y puede suceder en mayor frecuencia con las técnicas superficiales, ¿sí? Entonces, si bien la técnica superficial tiene por ahí la ventaja de que podemos tratarla con menos cantidad de producto, tiene esta desventaja. Yo prefiero usar un poquito más de producto y estar en un plano más seguro. Otra cuestión importante es que el sobre rellenado puede dar masculinización en las mujeres, por lo cual hay que poner la dosis justa, trabajar siempre con buena iluminación. Y un dicho importante que me ayudó cuando comenzaba es que se dice que cuando la ceja desaparece a la vuelta de la esquina es momento de tratar la fosa temporal. Esto tiene que ver con las depresiones más moderadas y severas, que la cola de la ceja es como que se cae hacia abajo y hacia atrás. Eso es un signo marcado de que necesitamos tratar la fosa temporal. Bueno, hemos llegado al final de esta masterclass. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido. Es una masterclass concisa, cortita, al pie,
que busca que podamos reconocer primero de qué es importante tratar esta zona y luego mostrarles una técnica que es efectiva y segura para poder tratarla e incluir este tratamiento en nuestro abanico de posibilidades para rejuvenecer y armonizar el rostro de nuestros pacientes. Tiene un efecto de rejuvenecimiento muy importante. En otro video les voy a mostrar cómo se utiliza en combinación con el tratamiento de la arcada cigomática y pómulo, lo que se conoce como top model look, y el efecto lifting que esto genera. Es muy, muy poderosa esta técnica de tratamiento, así que espero que la puedan empezar a utilizar, y cualquier duda o consulta me pueden contactar por mis redes sociales o por vía mail también, y si los puedo llevar, con gusto, encantado, voy a tratar de ayudarlos. Así que espero que les haya sido muy útil y nos vemos en un próximo curso que muy prontito va a salir. Saludos.